Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde encontrarán las últimas noticias, los rumores más jugosos y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades turcas favoritas. Estamos emocionadísimos de tenerlos de vuelta. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos y que finalmente parece haber explotado. Prepárense porque vamos a hablar de Serkan Ayolu y Özge Gürel y de su amor. Si han oído bien, parece que Serkan por fin ha confesado lo que muchos sospechábamos desde hace tiempo. Así que pónganse cómodos, tomen una taza de café o su bebida favorita, porque este vídeo estará lleno de detalles, revelaciones y por supuesto, mucho amor. Pero antes de sumergirnos en esta historia de ensueño, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, chismes y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos al lío. Hace ya varios años que Serkan Ayolu y Özge Gürel cruzaron sus caminos, y desde entonces, su relación ha sido objeto de fascinación para sus fans y los medios de comunicación. Todo comenzó en el set de Kiraz Mevsimi, una comedia romántica que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus personajes, Ayaz y Oyku, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y la gente no tardó en empezar a especular sobre si ese romance se había extendido a la vida real. Kiraz Mevsimi no fue solo un trampolín para sus carreras, sino el crisol donde nació algo mucho más profundo. La serie, con su trama ligera y encantadora, conquistó corazones en Turquía y en todo el mundo, siendo transmitida y doblada a numerosos idiomas. La frescura de la historia y la autenticidad de las interpretaciones de Serkan y Özge, especialmente en sus interacciones, crearon una conexión palpable con la audiencia. La gente no solo veía a Ayaz y Oyku, sino que proyectaba en ellos sus propias aspiraciones románticas. Durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron una postura discreta sobre su relación. Si bien se les veía juntos con frecuencia, tanto en eventos públicos como en sus redes sociales, siempre se mostraban cautelosos a la hora de hablar de su vida personal. Negaban los rumores de romance insistiendo en que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, seamos honestos, ¿quién se creía eso? Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Los fans, con su ojo agudo y su instinto infalible, recopilaban cada pequeño detalle, un roce de manos, una mirada que se prolongaba un segundo más de lo necesario, una coincidencia en la ropa que usaban. Todo servía como evidencia de que la amistad era solo una fachada. A medida que pasaba el tiempo, la presión mediática aumentaba. Los fans clamaban por una confirmación oficial, y los paparazzi no les daban tregua. A pesar de todo, Serkan y Özge se mantenían firmes en su decisión de proteger su intimidad. Argumentaban que querían mantener su relación alejada del foco público, para poder disfrutarla plenamente y evitar que se viera afectada por los juicios y las expectativas de los demás. Era comprensible, por supuesto, pero también frustrante para quienes ansiábamos verlos juntos como pareja. Entendían que su relación era un tesoro precioso que debían proteger del escrutinio público. Sabían que el mundo del espectáculo podía ser implacable y que la presión mediática podría poner en peligro lo que estaban construyendo. Su decisión de mantener la discreción era, en realidad, un acto de amor y protección. Sin embargo, en los últimos meses, algo ha cambiado. Tal vez la presión haya disminuido, o tal vez simplemente hayan sentido que era el momento adecuado para compartir su felicidad con el mundo. Lo cierto es que Serkan y Özge han empezado a mostrarse más abiertos y cariñosos en público, alimentando aún más las esperanzas de sus fans. Sus publicaciones en redes sociales se han vuelto más románticas, sus apariciones juntos más frecuentes, y sus declaraciones a la prensa más ambiguas. Empezaron a compartir fragmentos de su vida cotidiana, fotos de viajes, cenas románticas, momentos divertidos con amigos. Estas pequeñas pinceladas de su intimidad fueron suficientes para encender la llama de la esperanza entre sus seguidores. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde cada me gusta, cada comentario, cada emoji, era analizado minuciosamente en busca de pistas. Y es aquí donde llegamos al punto clave de nuestro vídeo, la supuesta confesión de Serkan Ayolu. Hace apenas unos días, durante una entrevista en un evento benéfico, un periodista le preguntó directamente sobre su relación con Özge Gürel.
La pregunta era directa, sin rodeos: ¿están enamorados? Para sorpresa de todos, Serkan no negó la pregunta. En lugar de eso, sonrió tímidamente y respondió: Özge es una persona muy especial en mi vida. La quiero mucho. La respuesta de Serkan fue un golpe de efecto. Rompió con años de silencio y discreción. En ese instante el tiempo pareció detenerse. La sala quedó en silencio y todos los ojos se posaron en él, esperando una aclaración, una negación, cualquier cosa que pudiera deshacer lo que acababa de decir. Pero no hubo nada más. Serkan simplemente mantuvo la sonrisa, dejando que sus palabras resonaran en el aire. Aunque no es una declaración explícita de amor, muchos han interpretado estas palabras como una confirmación implícita de sus sentimientos. La forma en que lo dijo, el brillo en sus ojos, la sonrisa nerviosa. Todo parecía indicar que Serkan finalmente había reconocido públicamente lo que todos ya sabíamos, que está profundamente enamorado de Özge Gürel. No fueron las palabras en sí, sino la forma en que las pronunció. Había una sinceridad en su voz, una calidez en su mirada, que lo delataba. Era como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima y pudiera respirar libremente. Esta declaración, aunque breve, ha causado un revuelo en las redes sociales. Los fans de la pareja han inundado Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de felicitación, apoyo y alegría. El hashtag #SerkanJeak se ha convertido en trending topic mundial, demostrando el enorme impacto que tienen estos dos actores en el público. El mundo entero se unió a la celebración. Fans de todas las nacionalidades inundaron las redes sociales con mensajes de cariño, montajes de fotos y vídeos, y expresiones de alegría. Era como si la confirmación de su amor fuera una victoria personal para cada uno de ellos. Pero, ¿qué piensa Özge de todo esto? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración oficial sobre las palabras de Serkan. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguran que ella está igual de enamorada que él. De hecho, se dice que ambos están planeando dar un paso más en su relación, y que podrían anunciar su compromiso en los próximos meses. Imaginen la emoción. El silencio de Özge solo alimentó aún más la especulación. Algunos lo interpretaron como una confirmación tácita, mientras que otros temieron que pudiera haber algún problema entre ellos. Sin embargo, las fuentes cercanas a la pareja aseguran que Özge está radiante y que apoya plenamente la decisión de Serkan de hacer pública su relación. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones. No podemos confirmar nada con certeza hasta que Serkan y Özge lo hagan oficial. Pero basándonos en lo que hemos visto y oído, creemos que es muy probable que estemos ante una de las historias de amor más bonitas y sinceras del mundo del espectáculo turco. Es importante recordar que a pesar de toda la evidencia y la especulación, solo ellos saben la verdad. Solo ellos conocen la profundidad de sus sentimientos y los planes que tienen para el futuro. La relación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Su historia es una inspiración para muchos, y nos recuerda que a pesar de las dificultades y los desafíos, el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. En un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras y superficiales, su amor parece ser un faro de esperanza y autenticidad. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la presión mediática y el escrutinio público. Y ahora, hablando de amor verdadero, no podemos olvidarnos de mencionar los proyectos profesionales de ambos actores. Serkan ha estado ocupado grabando la serie Bir Zamanlar Kukurova, donde interpreta un papel muy diferente a los que nos tiene acostumbrados. Mientras tanto, Özge ha estado trabajando en varias películas y series, demostrando su versatilidad y talento como actriz. Ambos están en la cima de sus carreras, y no podemos esperar a ver qué les depara el futuro. Su éxito profesional es un reflejo de su dedicación y talento. Ambos son actores respetados y admirados, y sus proyectos futuros prometen ser aún más emocionantes. Pero, volviendo al tema principal de nuestro vídeo, ¿qué significa realmente esta supuesta confesión de Serkan Ayolu? ¿Es el preludio de un compromiso? ¿O simplemente una forma de reconocer el cariño y la admiración que siente por Özge como amiga y compañera? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su compañía, apoyando sus proyectos y soñando con un final feliz para esta historia de amor de cuento de hadas. Independientemente de lo que depare el futuro, lo importante es que ambos sean felices y que continúen apoyándose mutuamente en sus carreras y en su vida personal.
Y hablando de soñar, ¿se imaginan cómo sería la boda de Serkan y Özge? Seguramente sería un evento espectacular, lleno de glamour, emoción y por supuesto, mucho amor. Podríamos ver a sus compañeros de Kiraz Mepsimi como invitados de honor y a sus fans de todo el mundo celebrando su felicidad. Sería un sueño hecho realidad. La imaginación de los fans se ha desatado. Se han creado montajes de fotos con posibles vestidos de novia, decoraciones de boda y listas de invitados. La idea de su boda se ha convertido en un proyecto colectivo, donde todos quieren aportar su granito de arena para hacerla realidad. Pero, más allá de la boda y los compromisos, lo importante es que Serkan y Özge sean felices juntos. Que puedan seguir construyendo una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. La clave de su relación, como en cualquier otra, reside en la comunicación, el respeto y el compromiso mutuo. Si logran mantener estos pilares, su amor podrá superar cualquier obstáculo y perdurar en el tiempo. Así que celebremos esta supuesta confesión de Serkan Ayolu y sigamos apoyando a esta hermosa pareja. Estemos atentos a sus redes sociales, a sus entrevistas y a sus proyectos profesionales, porque seguro que nos seguirán dando muchas alegrías y sorpresas. Y sobre todo sigamos creyendo en el amor, porque como dijo el poeta, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Es capaz de inspirar, de curar y de transformar. La historia de Serkan y Özge es un recordatorio de que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. En resumen, en este vídeo hemos explorado la relación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel, desde sus inicios en Kiraz Mepsimi, hasta la reciente confesión de Serkan. Hemos analizado sus gestos, sus miradas y sus declaraciones, tratando de descifrar si realmente están enamorados. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, creemos que hay muchas razones para ser optimistas y para creer que estamos ante una de las historias de amor más bonitas del mundo del espectáculo turco. Hemos seguido su historia desde sus inicios, analizado cada detalle y especulado sobre su futuro. A pesar de la incertidumbre, una cosa es segura: su amor ha cautivado a miles de personas en todo el mundo y ha demostrado que la magia de Kiraz Mepsimi trasciende la pantalla. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como nosotros al hablar de este tema. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Serkan y Özge están enamorados? ¿Les gustaría verlos casados? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos. Sus opiniones son importantes para nosotros. Queremos saber qué piensan sobre esta historia de amor y cómo les ha impactado. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Seguiremos informándoles sobre todas las novedades de Serkan y Özge, así como de otras celebridades turcas. No se pierdan nuestros próximos vídeos.